De alguna forma, quiero hoy día comentar sobre lo que son las artes decorativas, ya centrándome sobre todo en el lenguaje y en el material del vidrio. ¿Esto por qué? Porque, bueno, hoy yo publiqué en La Estrella, en el diario La Estrella de Valparaíso, donde publico mi columna todos los lunes. Publiqué una columna acerca del Palacio el Palacio Rioja, que es un palacio que está en Viña, y el palacio se especializa en lo que son las artes decorativas. Entonces, ¿qué pasa? Yo comento en esa columna que salió hoy acerca de lo que es la historia de este palacio y una aproximación a lo que son las artes decorativas también, que también se denominan artes aplicadas y que también tienen el nombre de artes menores, ¿ya? Eh, Ese tipo de oficios que están enmarcados dentro de esos lenguajes de las artes decorativas son muchísimos, ¿ya? Son muchos y sobre todo tienen una especificidad técnica muy especializada, muy profunda. De hecho, en eso requiere, o tradicionalmente, ha consistido en eso, digamos, su cultivo, ¿no? Para poder desarrollarla por los especialistas. Son muy especializadas. Yo me voy a centrar un poco en lo que es el tema del vidrio, porque creo que es muy poco, se menciona muy poco, incluso menos que la cerámica y menos que otros oficios o que otros materiales respecto de su presencia en las artes visuales, por ejemplo. Y de hecho es bastante poco trabajado, sobre todo aquí en Chile. Más todavía en el ámbito de las artes. Por lo tanto, me parece re interesante poder comentarlo. No sé cuánto me voy a alargar en esto, ya sí que les pido paciencia. Estoy también improvisando desde acá de mi taller de Concon, que es lo que pasó también la semana pasada cuando me aproximé un poco a la hora de Ginés Contreras. Bien, entonces voy a proyectarles, digamos, vamos a acomodar acá para que puedan ver el PowerPoint y vamos a ir conversando un poco sobre lo que es primero el Museo Palacio Rioja y luego lo que son, ¿no es cierto?, ciertas aproximaciones acerca de lo que es el vidrio y de cómo ha ido un poco evolucionando y acerca de tres escultoras, mujeres, una chilena y dos amigas noruegas que trabajan también el vidrio, más bien en el ámbito artístico. Entonces me parece que la última parte sobre todo es muy interesante para que se queden y puedan verla, ¿ya? Yo voy a ir pasando rápidamente para que no se transforme esto en una cosa aburrida. ¿Ok? Ya. Entonces voy a acomodar lo que es el más o menos para que puedan de alguna manera ver esto. Voy a invertir porque si no las letras se ven al revés y viene todo un tema ahí complejo. A ver. Ya. Ok, no es fácil. Ya. Vamos a ver. Ya, ahí se ve parece. Creo que se ve bien. Bueno, denominé esta pequeña charla así como el vidrio entre lo decorativo y lo estético, una pequeña historia. ¿Ya? Entonces, vamos pasando rápidamente. Ese es el Museo Palacio Rioja, es un museo bellísimo, la verdad es que su primer propietario, digamos que lo encargó a un arquitecto francés fue don Fernando Rioja, por eso el museo toma ese nombre. El museo hasta el año 1955 más o menos tenía la función para la que fue pensado, ¿no? Su primera función que era ser habitable. Entonces la familia Rioja vivió ahí hasta el año 55, 56, cuando lo adquiere, digamos, el municipio de Viña del Mar. Y el municipio lo adquiere en general con una cantidad enorme, un acervo tremendo, muy rico de artes decorativas que se conservan, que son muebles de la época, muebles de tipo Luis XV, etcétera, mucho decoro francés, ¿ya? Fue Alfredo Alzancot quien lo construyó para más o menos 1908, 1909,
que fue cuando se lo encargó, digamos, este empresario español, don Fernando Rioja, que se radicó acá en Chile y que fue empresario y que fue presidente de varias empresas, etcétera. Ahí hay una imagen, por ejemplo, de lo que es, sí, no, el Museo Palacio Rioja está en Viña del Mar, ¿ya? En Viña del Mar. Es muy interesante, sí, porque la verdad es que es uno de los museos o espacios culturales de artes decorativas de época, digamos, que mejor se conserva en Chile. Entonces yo me atrevería a decir que es uno de los mejores en este sentido, en cómo se ha conservado todo lo que el museo tiene. Y además se hizo una restauración del mismo, por producto del terremoto, digamos, se hizo una restauración del mismo museo, no sé, desde el año 2014 a 2016, no recuerdo bien, pero la cosa es que ahora es una maravilla de espacio cultural como para poder visitarlo. Y tiene un Instagram que se llama Museo Palacio Rioja, así que si pueden también entrar por ahí, hay visitas guiadas desde Instagram virtuales, ¿ya? Bien, entonces ya habiendo comentado más o menos lo básico de este edificio que tiene una cantidad enorme de muebles, como comentaba yo, y de piezas que son riquísimas en cuanto a lo que es su técnica, su materialidad, vamos a pasar a centrarnos en el vidrio, que fue como la idea que se me ocurrió porque me pareció que era interesante comentar, digamos, y centrarme ahí. Bien, el vidrio, bueno, siempre ha tenido como siempre el hombre, desde que surge el vidrio, lo ha vinculado a la transparencia, ¿no es cierto? Que es por esencia lo que el vidrio es. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, algunos términos desde el griego, por ejemplo, el término hialos, que venía del griego, que los griegos usaban para nombrar vidrio, también connotaba, por ejemplo, algo húmedo, algo mojado, algo brillante. También le decían hialos a las gotas de lluvia, por ejemplo. Y también, de alguna manera, a las cualidades morales de un hombre, que quería decir que era un hombre transparente, un hombre nítido, ¿no es cierto? Que se veía con nitidez la calidad de persona que era. Entonces, hialos enmarcaba, digamos, un montón de significado y entre ellos el vidrio. El otro término es cristalos, también del griego, y con el que se designaba, ¿no es cierto?, el hielo, el cristal de roca, el agua helada y también el vidrio. Entonces aquí uno ve, digamos, ¿no es cierto?, cómo por efecto de la materialidad el hielo también es muy similar al vidrio, ¿no?, cuando está el agua en ese estado. Entonces finalmente se llamaba también cristalos. Y al final, la terminología, un término en latín, el vitrum, fue el que, digamos, predominó y finalmente predominó y desde ahí vidrio, ¿no? Vitrum, vidrio. Y es lo mismo, la raíz de vitrum viene o connota el hecho de poder ver a través de él, ya la transparencia. Y también un poco se pone atención en lo que es la cualidad moral, es decir, los latinos, digamos, al principio también usaban esa palabra como para poder hablar de una persona que fuese transparente, etcétera. Pero luego ya se fue, ¿no es cierto?, asociando más a la materialidad del vidrio como tal. Ahí tenemos un mapa, y por esta parte es donde, no sé si se ve, parece que casi no se ve, pero bueno, aquí, en esa parte. No está enfocando para allá, a ver. Eso, es que es muy ancho Ahí sí, ya. En ese rinconcito, que es en el sector, digamos, en el territorio oriental del mar Mediterráneo, donde está Biblos y otras ciudades, era el territorio fenicio, ¿ya? El territorio fenicio seguía un poco hacia acá también, etcétera. Y en las partes, digamos, que son verdes, eran territorios griegos y los azules fenicios. Y bueno, según lo que se cuenta, las leyendas que se cuentan, los fenicios serían los que más bien descubrieron el vidrio. Y ellos empezaron ya desde ese mismo territorio, desde que fue Siria después, se empezó, ¿no es cierto?, a lo que fue, digamos,
reforzar las técnicas o afinar las técnicas del vidrio, que comenzó como algo obviamente muy precario. Y de hecho hay una leyenda que es de Plinio el Viejo, que él lo escribe como, no sé, 50 años después de Cristo, que da cuenta de que habían unos mercaderes, ¿no es cierto?, que estaban en un barco y que estos señores se estacionan, digamos, se desembarcan en el lugar donde yo les dije, ahí en esa parte del Mediterráneo, eh, y tenían que cocinar. Entonces ellos no tenían con qué cocinar, etcétera. O sea, andaban como con unos bloques de yeso o de un material similar. Entonces se pusieron a cocinar, hicieron fuego y resulta que eso se fundió con unas arenas. Y fue cuando empezaron a notar que empezaba a salir un material, ¿no es cierto?, líquido, y en el fondo nace el vidrio. Esa es como la leyenda que dice Plinio. Algunos lo cuestionan porque aseguran que el vidrio existe antes incluso de ese suceso. Pero en fin, es bonito en todo caso pensarlo, porque realmente lo que es el vidrio finalmente es un estado, digamos, que tras el fuego o tras exponerse a altas temperaturas es el mismo silicio, las arenas que se vuelven líquidas y después se vuelven a solidificar transparentes y nace el vidrio. Entonces finalmente eso es. Ahí hay, por ejemplo, voy a acomodar, a ver si voy a acomodar acá para que se vea más el texto. No sé si se ve bien, pero bueno, ya. Ahí hay unas piezas de juego de vidrio, también situadas en el mismo lugar donde más o menos yo les dije, en el Mediterráneo oriental, y data más o menos de los siglos tercero a primero antes de Cristo. Entonces eso da cuenta de cómo ya las piedrecitas de vidrio también formaban parte del cotidiano de la gente, ya que la usaba como para jugar o para o cuencos, ¿no es cierto?, etcétera. Como colgantes, que fue una de las primeras cosas. Y también cuando ya empieza los sirios, cuando empiezan a crear, digamos, el tema del vidrio soplado, ya que es toda una técnica que pueden investigar ustedes más a fondo. Pero en el fondo ellos lo que hacían era, ¿no es cierto?, calentar un bloquecito de arena, etcétera, lo derretían y de alguna manera introducían aire por dentro, entonces se infla como globo, que es como seguramente ustedes han visto alguna vez, y eso se solidifica y quedaban como botellitas, ¿ya? Entonces uno de los primeros usos que se le da al vidrio, en este caso al vidrio soplado, era como para poder conservar, ¿no es cierto?, ungüentos y también muchos perfumes, ¿ya? Perfumes, estamos hablando de ese tiempo, o sea, de alrededor de los años, digamos, antes y después de Cristo. Estos datan como del siglo primero después de Cristo. Y ya uno se da cuenta, digamos, que hay transparencia, que hay un trabajo ya, dentro de todo, igual bello, ¿no? Ahí hay otros ya mucho más sofisticados que son frascos de vidrio soplado y tallado, el verde, que es uno encontrado en Irán y que data del siglo XVIII y X después de Cristo, ¿no es cierto? Y ahí ya se nota la técnica más sofisticada de ellos, ¿no? Que es mucho más sofisticado. Y al lado hay una botella de vidrio soplado de Siria, que es del siglo, un poquitito después, digamos, y que también es la técnica de vidrio soplado. Entonces, ahí vamos avanzando. Bueno, entre todo esto, se imaginarán ustedes que pasaron siglos no sé, desde un poco antes de Cristo hasta después. Pasó prácticamente un milenio en que todo este conocimiento de la técnica del vidrio lo manejaban solo algunas familias nomás, ¿ya? No era un conocimiento, digamos, como hoy día, que todo está al alcance de nuestras manos, ni siquiera imaginarlo. Obviamente, ni siquiera existían los libros en ese tiempo, en el primer milenio. Entonces, o existían, pero de una manera, ¿no es cierto?, muy, muy precaria y muy limitada además, con ejemplares muy, muy limitados y que venían más bien del oficio del grabado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estos señores que fabricaban el vidrio eran muy bien pagados. Y eran muy bien pagados tanto en Roma, que Roma empezó, ¿no es cierto?, o en Italia se empezó, digamos, a practicar este oficio
también mucho en Siria, que es de donde venían esos jarrones que recién les mostré, y en Egipto, que eran como los tres lugares que más se practicaba, digamos, el oficio de hacer el vidrio. Y que cada vez tenía más demanda, puesto que de alguna manera también se estaba empezando a usar para, por ejemplo, guardar comida, no solo perfume. El vidrio no era como el metal que, por ejemplo, le daba olor o soltaba olores el metal. O la cerámica también a veces soltaba olores o alguna sustancia. El vidrio es absolutamente transparente, es brillante, ¿no es cierto? Fácil de limpiar. Tenía un montón de cualidades que, bueno, empezaron a darse cuenta, obviamente, sobre todo las sociedades altas. Entonces pagaban muy bien. ¿Qué es lo que pasó? Que hasta más o menos 1612 aparece un señor ahí en Venecia, que era un monje, y este monje era vitralista también, y también era naturalista, botánico. Y este monje, ¿qué es lo que hace? Dice, ya, yo voy a escribir esto, lo voy a difundir mejor. Que no quede como cerrado en cuatro paredes el tema del vidrio. Y entonces yo me imagino que debe haber tenido los otros tipos que se dedican a fabricar vidrio, esas familias que por siglos habían fabricado vidrio, no deben haber estado muy felices. Debe haber material respecto de eso. Pero obviamente, ¿qué hizo él? O sea, lo situó, digamos, a nivel de conocimiento popular, po. Claro que ya era 1612, obviamente, era ya después del Renacimiento, etcétera, ¿no? Pero aún así todavía era un conocimiento prácticamente secreto que se asociaba con la alquimia, la fábrica del vidrio, la fabricación del vidrio, con el hecho de que eran verdaderos magos los señores que además trabajaban con fuego, con hornos, que hacían magia prácticamente transformando una materia natural en otra, ¿no es cierto? Casi como lo que siempre se piensa de poder fabricar el oro con plomo, todo este misticismo que hay alrededor de esas prácticas alquímicas, ¿no? Entonces, bueno, este señor publica y ya se empieza a difundir por todas partes. Los maestros se hacen, un montón de escuelas empiezan a constituirse en torno al vidrio. Es una historia bonita. Bueno, pasa el tiempo, yo voy muy rápido acá ya, porque la verdad es que imagínense ustedes la historia, lo que es, con cuántos recovecos tiene, disputas, genios entre medio que me estoy saltando, etcétera, ¿ya? Pero voy avanzando. Eh, bueno, Asia me salté desde el 1600 al 1900, ¿ya? Pero Asia más o menos, justamente un poco antes de 1900, alrededor de 1880, 1885, surge en los países de Francia y Bélgica lo que se llamó el movimiento del Art Nouveau, que tenía que ver con rescatar todos estos ritmos y formas naturales, eh, y poder trabajarlas en la decoración y en ciertas obras que eran también, ¿no es cierto?, artísticas, que no tenían, digamos, un uso tan práctico, sino que también eran más bien artísticas, que eran hechas para ser contempladas, ¿ya? Y ahí un poco está la diferencia, ¿no es cierto?, que se ha hecho tradicionalmente entre las artes decorativas y el arte como mayor, ¿no es cierto? Dentro del arte mayor, generalmente, o por lo menos antes, se consideraba que estaba la pintura, la escultura, el dibujo, eh, y así, y dentro de las artes decorativas estaban todas estas otras prácticas que tenían más bien un fin utilitario, pero no por ello, digamos, dejaban de ser bellas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que también, ¿por qué se les veía de un modo peyorativo? Era porque también estas artes utilitarias tendían a repetir ciertos patrones. ¿Qué es lo que pasa un poco con la artesanía, ¿no? Entonces hay un jarrón boquita de pato y bueno, yo hago 10 iguales o casi iguales y no está, digamos, la inquietud por crear algo diferente. Obviamente eso hoy día ha ido cambiando demasiado, pero más o menos le estoy como situando las bases de las diferencias y por qué existían esos prejuicios en torno a las artes decorativas. ¿Qué pasa? Que ya en el Art Nouveau estos señores ya son más bien artistas que decorativos. O sea, este señor Émile Gallé es un francés que se adhiere, digamos, a ese movimiento del Art Nouveau, pero que crea escuela prácticamente, tiene seguidores y cada jarrón tiende a ser distinto de otro, etcétera.
y también instituye una especie de estrategia como semi-industrial, pero siempre va cuidando de que cada pieza sea diferente a la otra y que cada pieza tenga la mayor calidad posible. Entonces es interesante ver, aparte que de la belleza que tiene, ¿no? Esto se llama libélula, es bien obvio, pero en verdad es que es bellísimo el... Bueno, ¿y qué otra cosa pasa con el Art Nouveau? El Art Nouveau también es un poco deudor en cuanto a la estética y a la técnica del Arts and Crafts, que era un movimiento que un tiempo atrás, casi un siglo atrás, había llevado adelante William Morris, que en Inglaterra. Que en Inglaterra, ¿no es cierto?, en 1830, 40, este señor se empezó a dar cuenta que bueno, como padres de la sociedad industrial en Inglaterra, se estaba dejando de lado todo lo que era lo manual, ¿no? Entonces William Morris dijo, volvamos a lo manual, volvamos también a rescatar lo que es la naturaleza, etcétera, y empezaron a trabajar en estas artes decorativas, también involucrando temática, iconografía de hojas, de enredaderas, de insectos. Bueno, y esto después, casi un siglo después, lo toma también el Art Nouveau, a eso me refería, por eso me aboqué a eso. Bueno, hay otro gran señor que es muy famoso también, ya en Estados Unidos, ya en el siglo XX, que es Louis Comfort Tiffany, más conocido por Tiffany, que investiga, digamos, lo que son un montón de técnicas en vidrio. Ya pasó por todas las técnicas, que son muchas. Imagínense que indagó y experimentó hasta lograr dar este tipo de cromatismo, de colores a sus piezas que son maravillosas. Este es un vidrio iridiscente que prácticamente él de alguna u otra forma instituye y logra ¿no es cierto?, perfeccionar como técnica. Es un jarrón y además miren la forma de jarrón, o sea, prácticamente es una pieza de arte, porque un jarrón así, si ustedes lo ven bien, es más bien, tiene o sea, una fuerza más bien estética y un, una función que podría ser más bien estética, como admirarlo, porque usarlo es demasiado fino y no es un jarrón típico, ¿no? Como para poder echar algo, qué sé yo, guardar, contener, que sirva de contenedor. Obviamente que es una pieza de arte. Entonces, ya con Gallet y con Tiffany, ¿no es cierto?, estos señores empiezan a hacerse más sofisticados y empiezan a crear verdaderas obras de arte que en general uno no conoce. Desde Chile por lo menos conocemos muy poco, ¿no es cierto?, de lo que es esto. Bueno, entonces ahora pasando rápidamente, hay tres amigas que me facilitaron su material y que ellas trabajan a un nivel artístico y a un gran nivel lo que es el vidrio, ¿ya? Eh, por eso le puse a este capitulillo aquí el vidrio y las prácticas contemporáneas, tres artistas del vidrio. Bien, voy a comentar primero que a Tamara Lascano, que es una amiga que está radicada en Santiago y que ella creció en Valparaíso, se formó en Valparaíso aprendiendo sobre todo el tema del vitral y que ahora, digamos, desarrolla el vitral, la vitroescultura, etcétera, ha ido como expandiéndose en cuanto a lo que es el lenguaje del vitral, ¿ya? Y luego de hablar o de comentar sobre la obra de Tamara, vamos a revisar la obra de Ina Kristin Hoff, que es una amiga noruega que trabaja el art glass, es decir, el arte del vidrio, que ellos le llaman, ¿no? Luego de eso vamos a pasar a ver la obra de Ida Kristel Sivke, que también es art glass y que son artistas notables, sobre todo porque en aquellos países del norte, tanto en Japón como otros países, Suecia, por ejemplo, Noruega, en parte Estados Unidos también tienen hornos y tienen casi como una cultura del vidrio arte, por así decirlo, que es súper interesante y de lo cual nosotros ignoramos casi todo. Entonces, por eso yo creo, por eso les comentaba que más bien este bloque del vídeo que estoy transmitiendo es el más interesante probablemente, así que ojalá que se hayan quedado hasta aquí. Bueno, ahí hay una obra, o es la única obra que me pudo facilitar Tamara por otros temas, pero que diría yo que es la obra más interesante. Varias son interesantes, pero esta es muy trascendente. La obra de Tamara Lascano, que se llama Giroscopio Leonardo y que tiene que ver con el movimiento y la interacción.
Ahí se ve que está, ¿no es cierto? Hay un montón de niños porque es una escultura interactiva, ¿ya? Después vamos a ver unas aproximaciones. Y lo interesante es que, bueno, está fuera del MIM, digamos, del Museo Interactivo Mirador en Santiago, así que si alguien es de Santiago a lo mejor la ha visto o la puede ir a ver. Es un vitral de grandes proporciones, como se puede ver ahí. Eh, y se ven los niños interactuando. Son tres esferas que van una dentro de otra y que van rotando, digamos, a medida que uno las mueve, ¿ya? Y obviamente que a medida que uno las mueve y se van rotando, cada pieza de color va superponiéndose a la otra, y en este sentido la luz es imprescindible. Siempre en los vitrales la luz es imprescindible porque en el fondo lo que hace, ¿no es cierto?, es completar la obra con la proyección de color que cae, digamos, y que proyecta la obra misma. Entonces, evidentemente ahí se ven los niños felices jugando. Y la obra es súper pertinente como para ese museo, digamos, porque de hecho se llama Museo Interactivo Mirador. Hay pocas obras en Chile, digamos, lo que pasa es que en general pocas obras en Chile que sean dadas así en vitral, en esta técnica, y que tengan ese carácter como más bien escultórico, ¿no es cierto?, más bien, y sobre todo interactivo. Muy poca obra, no sé, yo no conozco otra en verdad, Tamara debe saber seguramente, pero si hay más, puede que hayan otras más, otras piezas más pequeñas, no sé, o de otros artistas. Pero en Chile se ha trabajado muy poco. Generalmente el vitral obviamente se reserva para el interior de las casas, ¿no es cierto? Para el gozo obviamente estético de las personas que encargan, digamos, este tipo de obras, que por supuesto Tamara también realiza. Pero aquí lo interesante es cómo se sale, ¿no es cierto?, más allá de eso y pasa a constituirse, ¿no es cierto?, en primer lugar una obra interactiva, además tridimensional, y ella busca y se las ingenia como para que este material, digamos, pueda curvarse en piezas pequeñitas y se van soldando unas con otras, etcétera. Entonces, bueno, todo el legado que dejó, ¿no es cierto?, el trabajo en vidrio de las catedrales góticas aparece de alguna manera aquí también, ¿no? Ese gran legado que ustedes pueden revisar dentro del gótico, que, digamos, cuando se deja de lado el estilo románico y las iglesias se hacen, ¿no es cierto?, en Europa, en Francia sobre todo, empiezan a botar un poco las murallas y empiezan a hacer que entre la luz. Y la luz entra como algo prácticamente espiritual, como metáfora de lo espiritual, ¿no es cierto? Y son maravillosas. Bueno, yo no he tenido el privilegio de ir a Europa y ver algo así, pero me consta. Bueno, Ina Kristin Hoff es una artista. Acá vemos más o menos, ¿no es cierto?, cómo ella está trabajando en los hornos, que esto en Chile prácticamente yo creo que casi no existe, o si existe es de una manera muy precaria. Ella es una artista noruega y trabaja ya, no, desconozco si este horno será de ella o todo este taller laboratorio maravilloso, pero ella, digamos, bueno, trabaja tanto obras, digamos, que son más bien utilitarias, pero más bien se centra en el arte del vidrio, es decir, obras que son puramente artísticas, como esculturas de vidrio, por así decirlo. ¿Ya? Eh, Ahí hay una obra, por ejemplo, que se ve, ¿no es cierto?, y que tiene una mixtura con hilos, por ejemplo, con otros materiales, que es como un gran huevo. Es una obra extraña, ¿ya? Pero es bellísima a la vez. Es bellísima y no tiene ninguna, digamos, utilidad práctica, digamos, sino que es una escultura en vidrio. Y así voy a ir pasando las otras. También esas se ven igual, ¿no es cierto? Todas son fundiciones al calor, en que ella va controlando absolutamente todos los factores. Es un trabajo muy, muy complejo, que yo desconozco casi por completo. Estoy nada más que difundiendo este trabajo de alguna forma, porque sé que algunos quizá no han visto este tipo de trabajo, entonces me interesaba que lo vieran y que conocieran a estas artistas. Eh, Ahí, bueno, tiene tramas, ¿no es cierto?, por dentro, algunas tramas metálicas, ¿no es cierto?, e hilos también. Ella también suele trabajar bastante
por ejemplo, con herramientas en desecho. Yo le vi unas obras la otra vez que eran como de alicates con vidrio, entonces los alicates simulaban ser como tenazas y era como una gran jaiba así. Pero era una obra maravillosa, maravillosa, o sea, realmente un trabajo fenomenal. Aquí hay otro, se llama Hang in There y es otra obra, ¿no es cierto?, que está exhibiéndose, que dentro tiene pequeñas piezas de metal como cadenas y bueno, que allá, digamos, ella ha asistido a bienales, ha expuesto muchas veces, hace residencias artísticas, etcétera. No sé si enseñará esto, pero sí es una gran maestra, sin duda. Otra obra más de, de la maestra. Y acá tiene como lanitas, ¿no? De colores o algo así. No sé qué es lo que son, pero son telas. Entonces también son pequeñas piezas artísticas muy curiosas, muy extrañas, donde se ve, digamos, la maleabilidad del vidrio, que se curva, se retuerce, ¿no es cierto? Y hasta que queda estático así cuando se enfría. Es todo un trabajo. Y ese trabajo que se llama fusión, que da la impresión de ser una botella como separada, ¿no es cierto?, en muchos fragmentos, pero que también es bellísimo. O sea, si uno lo mira de cerca, esta obra, todas las transparencias que tiene, la sutileza, es muy bello. Este es el trabajo de Ida Cristel Sirke. Ahí está, ahí se ve ella trabajando. También tiene un trabajo, digamos, que es familiar, digamos, de la técnica de Ina, de la anterior artista, eh, y también se aboca a lo que es la escultura en vidrio, en realidad. Casi todo el trabajo que hace es más bien artístico, poco trabajo utilitario, digamos. Y ella, bueno, cuenta con todo este arsenal de herramientas que ha conseguido desde Japón. En Japón, al parecer, se practica mucho este lenguaje técnico. Entonces, desde allá consigue tenazas, etcétera, que son como especiales para todo esto. Eh, Ahí hay una obra, ya, que se llama Monster, que simula ser una cabeza, ¿no? Pero con pequeños tubitos de vidrio que salen. Muy sutil también, de mucha sutileza. Yo no sé el tamaño que esto tiene, pero es una obra maravillosa, muy linda. Y es con vidrio opaco, ¿no es cierto? Y los vidrios de dentro son transparentes. Entonces, ese se llama Undertrick. Probablemente es una palabra noruega, no lo sé. Pero también muy interesante. Yo creo que viene un poco como de la serie del otro, ¿no? Del anterior, porque se parece bastante. Y es como una especie de ojo que surge de una cabeza. También un trabajo muy bello. Eso también, que es como una especie de volumen con una matriz dentro que se está rompiendo y con el vidrio derritiéndose y que quedó, digamos, en ese estado. Eso es lo bonito, ¿no? Que hay parte de un proceso en que el vidrio se está derritiendo en el calor y el artista sabe cuándo parar y cuándo enfriarlo y maneja todos esos elementos. Sí, ahí hay otro que me parece que es la última pieza de estas obras, no estoy seguro, pero también es fantástico. Tiene pequeños, entiendo que son vidrios dentro del vidrio, como clavos de vidrio. Hoy en día la variedad de tipos de vidrio que se hace es impresionante. Lo que uno conoce, digamos, para como ventana de la casa, etcétera, que a veces sirve para hacer vitrofusión. Por cierto, que yo estuve practicando algo y es bellísima la vitrofusión. Ese es un solo tipo de vidrio, ¿no? El de las ventanas que nosotros conocemos, pero hay muchísimos tipos más con sustancias aplicadas, etcétera, ¿no es cierto? Eh, entonces, bueno, todos estos artistas conocen, así como Tamara también conoce ese tipo de vidrios y de piezas y las posibilidades que dan, ¿no es cierto? Ahí hay otra proyección que también es bellísima. Muy bello. Y el color, ¿se dan cuenta ustedes? El color que tiene, que es como una especie de lavanda, así, es muy maravilloso. Esa que es más bien una especie de instalación, como ojos colgantes, así. Entonces, que también es bellísimo y que
y que si nos damos cuenta es una obra totalmente contemporánea, bueno, como todas las otras que hemos visto, ¿no? Son obras que incluso se despegan, ¿no es cierto?, de cualquier naturalismo, de cualquier representación, son obras en sí mismas, que son formas puras y que connotan, ¿no es cierto?, las transparencias y el lenguaje y la materialidad que transmite este material. Entonces, es una belleza. Este también, el último, que son diferentes a los otros, ¿ya? Pero son más o menos de una serie. Mm. Y según entiendo, creo que esa es la última. Ok, espero no haberlos lateado mucho. Ojalá puedan dar a conocer este video a algunos amigos, sobre todo si les interesa el tema de la escultura o conocer un poquitito más del vidrio, ¿ya? El resumen fue demasiado sintético, fue muy resumen para la historia que constituye, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver con el desarrollo histórico de este material, que es gigantesco desde prácticamente desde los egipcios, los fenicios hasta el día de hoy. Pero quería, digamos, entregar, ¿no es cierto?, una pequeña cápsula, no es tan pequeña, pero por lo menos entregar algo de lo que se hacía antes y de lo que se hace, ¿no es cierto?, actualmente. En vidrio, por lo menos un poquitito en Chile, en el Vitral, con Tamara Lascano y con las amigas de Noruega que tan gentilmente me facilitaron ese material. Eh, Acá veo a Vladimir y a Byron Dubov. Byron Dubov, amigo de Oklahoma, ¿cómo estás? Por favor, hombre, no te pierdas tanto, Byron, si es que aún entiendes el español, ¿ya? Cuídate mucho en estos días difíciles. Te escribí por ahí, así que espero que estés bien, ¿ya? Un abrazo, Byron, cuídate. Muchas gracias, me despido y puede ser seguramente hasta el otro lunes. Un abrazo para todos, adiós.